Buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos para el segundo capítulo del Naruto El Demonio del Chakra. Como siempre, este fanfic no me pertenece, pertenece a The King Flores. El link de su perfil o del fanfic, cualquiera de los dos, va a estar aquí abajo en la descripción, así como la ID del usuario del mismo. Bueno, también como pequeña aclaración, antes de continuar con el fanfic, me gustaría decir que voy a estar subiendo un capítulo de este fanfic cada domingo, al menos para crearme un horario, porque realmente todavía no tengo nada. Esto también en lo que busco más fanfics, o más bien ver si me dan permiso, y si no, pues aclarar las cosas con el autor si es que responde, y si no, pues lo subiré, a no ser que el mismo autor me diga, hey, no quiero que subas mi fanfic. Pero pues algunos no responden, otros sí, entonces pues aún así estoy buscando. Si tiene alguna sugerencia del nombre de un fanfic o de un autor en sí que ustedes conozcan, que diga, oye, este no tiene problemas en que suban su contenido, por favor háganmelo saber en los comentarios, sería de mucha ayuda. Bueno, con eso establecido, continuemos con el fanfic. Este fic está escrito para entretener sin fines de lucro, haciendo uso de las grandes obras de Masashi Kishimoto e Ichie Ishigumi. Aviso. Este fic contiene contenido sexual, violento, sangriento, y muy explícito. Tomar precaución al leer. Yo me lavo las manos, ya están avisados. Naruto de XD. El demonio de chakra capítulo 2. Toda guerra tiene un inicio. Inframundo. Ciudad Lucifad 8 de ND. Igual después de la aparición de Naruto en el inframundo, Agoromo se movía entre los cientos de demonios que caminaban a su alrededor, que ajenos a su presencia caminaban y hacían sus cosas sin interrupciones. A pesar de ser llamados seres sobrenaturales y ocultos en su mayoría, a los humanos, como descubrió luego de un poco de investigación, lo que pudo recolectar fue que hace mucho tiempo todas las razas coexistían, pero al parecer se fueron dividiendo en facciones y separándose cada vez más unas de otras debido a conflictos, guerras, discrepancias, lo mismo de siempre. Se crearon panteones de dioses y aprovechando la fe de los humanos para nutrirse, otras razas formaron facciones y se ocultaron lejos de los humanos. De esta forma dejaron que el humano prosperara y plagara el mundo medio sin mucha intervención de su parte, solo usándolos como ganado en su mayoría, algo que no miraba con buenos ojos, pero tampoco podría intervenir en cientos y miles de años de evolución social. Naruto sin saberlo los había traído a la tierra de los demonios, aunque también estaban estos que se llamaban caídos y dioses. Podía sentir la presencia de muchos seres de gran poder, no eran un peligro inmediato, así que los ignoró y se concentró en los demonios a su alrededor. El dragón que lo ayudó hace tiempo atrás, el cual descubrió que se llamaba Great Rey del verdadero dragón, el ser más poderoso de este mundo y universo posiblemente, mezcló sangre de demonio a su propia carne para darle a Naruto una oportunidad de adaptarse al mundo demoníaco. El dragón sabía que llegarían aquí, ese dragón ocultaba mucho y no dudaba que sus intenciones eran coaccionadas por su propio interés, algo buscaba obtener de Naruto y su poder. Pero no era tan simple, no era como solo poner a Naruto al mundo demoníaco y ya. Se harían preguntas a las que no tenían respuesta. El dragón también los dejó en una situación precaria, tal vez buscaba probar que tanto se acoplaban a este mundo o solo buscaba probarlos, ver cómo actuaban y qué lograban hacer. Entonces se tomó su tiempo para estudiar a los demonios, su cultura, sus pensamientos, su historia, todo lo que pudiera ayudarle a idear un plan. Y lo descubrió. Agoromo miró como un demonio destacaba por sobre todos los demás. Este no vestía diferente o resaltaba físicamente, no, se mezclaba como cualquier otro ciudadano común. Lo que lo destacó de los demás fueron sus pensamientos oscuros, que sin mucho esfuerzo pudo verlos, ocultos en una fachada tranquila, pero allí estaban, plagando su retorcida mente, que miraba niños demonios correr sin supervisión alguna. Él iba a ser la solución para Naruto. Naruto se encontraba oculto en lo que descubrió era el territorio de bestias mágicas o como lo llamaron bosque familiar. Allí no podrían encontrarlo, dormía y su poder estaba oculto y tranquilo, difícil de rastrear y difícil de encontrar en el corazón de ese lugar. Pero eso cambiaría, Naruto cambiaría de casa. El demonio al que miraba sonrió mientras se encaminaba a los pobres niños que ignoraban el peligro inminente. Inframundo. Lejanías. Laboratorio secreto Neviros 12DN. Yo lo logré. Gard Neviros gritó elocuente, jubiloso. Gard era un demonio promedio, de la línea principal del clan Neviros, un clan sirviente a Lucifer, destacados por su ámbito científico.
Guard era hermano del actual líder de clan, Cerebes Neviros. A diferencia de su hermano y sus logros, él no destacó, todos sus experimentos o ideas siempre fallaron, lo que lo llevó a cruzar líneas que incluso su hermano no había cruzado. Secuestro, homunculología, magia prohibida, esclavitud, violación y eso solo contra su propia especie. Guard siempre quiso superar a su hermano, por ello desde hace más de 10 años se puso a experimentar con un área específica, la hibridación de especies, para producir un demonio que superara todo lo que existía, incluso a Lucifer. Guard con una excitación increíble miraba un tubo cerrado de vidrio enorme, este estaba conectado a muchos cables que se dirigían a diferentes lugares del laboratorio. Dentro de este tubo lleno de un líquido acuoso y verdoso, estaba un desnudo Naruto Uzumaki que dormía ignorante de todo, tranquilo y sin alteración alguna, uno de sus brazos destacaba, rojizo, escamoso. Guard supo que su experimento fue un éxito, aunque no había despertado desde que nació, eso lo mantenía preocupado, pero fue un éxito, creó un híbrido entre demonio yokai dragón, siendo un demonio casi puro con cualidades de chakra de yokai y la capacidad de un dragón. Lo hará pronto. Sí, el despertar a Guard respondió a la voz que le susurró suave como un cántico adormecedor, entonces anotó más y más apuntes a la pila que se encontraba en su escritorio, pruebas de su experimento, evidencia, lo que lo posicionaría en la cima por sobre su hermano y todo su clan, por sobre Lucifer. Llámalo Biju, es un nombre adecuado. Guard escribió en tinta negra y gruesa el nombre que se le susurró sobre los archivos. Agoromo miraba al maniático demonio escribir y escribir muchas cosas sin sentidos y aquellas que le susurraba adormeciéndolo en una ilusión poco a poco, convirtiendo la ilusión en un hecho real. Entre la pila de archivos destacaba un expediente que se titulaba Las bestias con colas búsqueda. Inframundo. Ciudad Lucifer. Orfanato Lilith 15. Layla, un demonio sirviente, miraba a los niños enfermos en el ala médica del orfanato, pero su interés estaba más en uno específico. Naruto, ese es su nombre, cuando lo encontraste en el bosque, un pequeño niño abandonado y olvidado, desprotegido, lo has cuidado, como todo el personal, ustedes lo cobijaron. Sí, ella hizo eso, ella lo encontró y lo refugiaron aquí, aunque no recordaba mucho más. Lleva un tiempo aquí, solo que hace poco cayó enfermo y se ha mantenido dormido, pero tú lo criaste, era un pequeño niño, pero se ha criado aquí junto con todos los demás niños. Agoromo miraba cómo Layla sonreía y poco a poco su subconsciente cambiaba, sus recuerdos se alteraban, su mente se deformaba, alterando recuerdos y creándolos donde no había, cambiando la imagen de un niño al azar por la de Naruto. Algo que hizo con todo el personal del lugar y los niños. Su tarea para asegurar a Naruto a este lugar poco a poco se completaba sin problemas. Inframundo. Ciudad Lilith 50 DN. Naruto salía de su casa en la ciudad, vestía ropa de época, algunos pantalones de cuero de color café oscuro, se notaba el desgaste en los mismos, una camisa de lana holgada de un color blanco y pulcro, con el símbolo Uzumaki en color rojo ubicado en el pectoral izquierdo, calzaba unas zapatillas cafés de cuero de color negro opaco, en su espalda cubierta de vendas con diferentes dibujos, los cuales eran sellos, estaba la enorme espada sameada que mantenía encerrada, a veces hacía lo que quería y tendía a meterlo en problemas al comerse la energía de quienes lo rodeaban. Había recreado alguna de las 7 espadas de la niebla, aún le faltaban otras más por recrear, necesitaba perfeccionar detalles y afinidades al Fuinjutsu en alguna de ellas y la clara manipulación de elementos cuando se usasen, pero su recreación lo hacía con calma y detalle, no quería cometer errores en su creación y ocasionar fallos, como con los primeros intentos, al no tener una idea clara de sus funciones con exactitud, tuvo que ser a prueba de errores. Volviendo a su actual situación, ya había crecido, ya no era un niño de 10 años, ahora era un joven de 30 años, ya un hombre adulto, él no contaba los prácticamente 20 años que pasó dormido cuando llegó aquí, ni los 17 cumplidos con su vida como ninja, entonces tendría más de 67 años, aunque su apariencia era la de un hombre en sus 20 o 25 años de edad, ya estaba en su máxima altura, llegando a los 1,85 metros, bastante alto entre el promedio de los demonios podría decir incluso en general en el mundo sobrenatural o no sobrenatural. Hola, Naruto-san. Le saludó un amable anciano al pasar por su local como hacía de costumbre mientras el anciano le lanzaba una fruta de sus productos, sonrió al gesto y agradeció la fruta sin detener su caminar.
Todos lo saludaban al verlo, después de todo ya lleva 4 años viviendo en esta ciudad, se tomaba su tiempo para hacer amigos o tratar de llevarse bien con cuanto podía, ya había vivido en otras ciudades del inframundo, pero hasta el momento esta era la que más le gustaba, quizás porque no había tanto idiota como en las otras, los demonios eran seres arrogantes, ególatras, egoístas e hipócritas por naturaleza, bueno la clase alta, la clase baja tenían un toque más de humildad por llamarlo de alguna forma, resultó que el Kamui lo trajo al inframundo. Entendió que el mundo como tal estaba separado por dimensiones, siendo el mundo humano llamado comúnmente como mundo medio, ya que estaba ubicado en medio de las dimensiones, el inframundo ubicado abajo, y sobre estos dos estaba la dimensión conocida como el cielo. En el inframundo habitaban dioses, sí, los dioses, para él era increíble, teniendo en cuenta que lo más cercano a Dios que reconoció fue al viejo y su madre, aquí en estas dimensiones había seres poderosos al parecer, catalogados como dioses, también existían los demonios, de igual forma le sorprendió, ya que lo más cercano a un demonio para él fue Kaguya, estos eran criaturas del mal, o eso decían, aclarando que los vecinos dioses parecían ser los malignos o aquellos que gobernaban sobre las almas muertas, pero también estaban unos llamados ángeles caídos y las demás criaturas que habitaban esta dimensión enorme, criaturas silvestres y dragones si mal no recordaba. Ahora él era un demonio, así era percibido entre todas las razas que conocía, su esencia era igual que la de sus ahora congéneres. El mundo medio era reinado en su mayoría por los humanos, pero también había criaturas sobrenaturales, era como el punto neutral para todas las razas, también sabía que los yokai existían allí, aunque también hubo algunos que otros aquí en el inframundo, pero se fueron buscando un mejor lugar hace mucho tiempo por lo que ha descubierto. Al parecer los yokais eran susceptibles al chakra, aunque un chakra diferente al suyo, muy diferente, la primera y más importante diferencia era su red de chakra de la que carecían, y los humanos de este mundo no poseían chakra como en su mundo, eran más susceptibles al maná o magia, algo que no llamaba su atención. En el mundo medio existían estas cosas que muchos llamaron las líneas ley, las cuales estaban llenas de un desbordante de chakra puro, ideal para los yokais, porque sí, el chakra tenía su tiempo de existir, pero no era lo más antiguo de este mundo, pero difería muchos del suyo propio, realmente era más un nombre que usaban para nombrar a alguien que tenía control sobre ciertas y pocas artes como el senjutsu, un arte prohibido a parecer que solo muy pocos o casi nadie puede usar a excepción de algunos yokais y seres en sintonía con esta energía. De igual forma el senjutsu estaba alejado del suyo propio, en general el uso del chakra era muy distinto, el suyo era más completo si podríamos llamarlo de alguna manera. Aunque estaban los budas seres que trascendía tales conceptos y podríamos decir que se asemejaban a un estado incluso más perfecto y puro que el modo sabio de su mundo, se volvían de carácter divino, por lo que no contaban como sabios como él los conocía, eran más como seres ascendidos a divinidad y no a unión con la naturaleza misma. Descubrió con ayuda del viejo, que al parecer él había creado las líneas ley, debe decir que en su momento uno no piensa las cosas, en esta tierra llamada Japón, la región que era gobernada por algunos dioses, algunos años atrás, incluso mucho antes de que él apareciera, cayó uno de los frutos de chakra de una grieta que se formó en el cielo y tras tocar la tierra explotó generando una unión entre dimensiones y también creando estas líneas repletas de chakra de las que algunas criaturas se beneficiaron, el rey de los yokais, por ejemplo, un Kyuubi, tendría que ir a conocerlo, quería ver cómo era este rey Kyuubi, al parecer era una raza venerada y adorada entre los yokais, existían pocos de ellos por lo que descubrió. Volviendo al tema, lo que pasó realmente fue que cuando peleaban él y Sasuke contra Kaguya y lograron acorralarla, estaban por sellarla, podía sentirlo, pero ella fue más astuta y todo cambió para peor, ella los mandó a su mundo de nuevo donde no podían usar ataques abiertamente contra ella, podrían acabar con los ninjas en las raíces del árbol, ella aceleró el proceso del Shinju e hizo que este árbol resurgiera a pesar de que ya lo había partido, la canalización de chakra produjo 5 frutos de chakra mal hechos en la punta del árbol, eran deformes, pero contenían suficiente chakra para ser un problema si ella se los comía, realmente no iba a poder vencerla si lo hacía, podía sentir el chakra en esas cosas, lo suficiente como para duplicar y restaurar el chakra ya vasto de Kaguya.
Ella tenía la ventaja, Sasuke quería sacrificar a sus amigos, debió escucharlo, al final ese chakra absorbido era de ellos, posiblemente habían muerto, en ese momento no lo quería aceptar, así que evitó que Sasuke hiciera algo drástico, ella se aprovechó de eso, fue muy tarde cuando decidió acabar con las raíces y el árbol de nuevo, en ese momento creía que era su única opción antes de que ella siguiera absorbiéndolos, pero probablemente ya no quedaba nada que absorber o tal vez sí, dejó de pensar en ello, ya no tenía sentido alguno a este punto. Ella se logró comer uno tras arrancarlos, lo que provocó que ella cambiara la balanza aún más hacia su lado, en ese momento donde se sintió abrumado por su poderoso chakra que creció enormemente, quizá le aumentó la mitad más del que ya tenía, así que se descontroló y soltó técnicas devastadoras, lo suficiente para que ella lo sacara de allí, no quedó mucho de ese lugar, se aseguró de ello, que ella no pudiera seguir absorbiendo chakra de su mundo. Intentó con Sasuke el detenerla, pero ella fue más inteligente, los movió entre dimensiones para poder alejarse y comer los otros frutos, ella se molestó cuando él destruyó parte de su mundo, ella le arrancó el brazo cuando quiso desatar otra devastadora técnica y lo llevó con ella entre las dimensiones, incluso lejos de las que ya conocía, estas eran nuevas dimensiones, con Sasuke iniciaron un bombardeo de técnicas sin detenerse, para no darle tiempo mientras buscaban la forma de quitarle los otros frutos, ella mató a Sasuke cuando lograron herirla y hacerla perder uno de los frutos entre portales dimensionales, allí no solo se dio cuenta de la muerte de su amigo, sino también que su maestro y Sakura habían muerto y desaparecido hace mucho. Fue Sasuke a punto de morir quien le dio su ojo, aunque solo obtuvo el Rinnegan, a partir de allí no se midió, se desató, no estaba al nivel de ella, eso era claro, el chakra de ella era muy superior al suyo, pero si podía darle una buena pelea y lo hizo, sin contenerse atacó a matar y ella fue abrumada, la mantuvo a la defensiva y logró hacerla perder otro fruto entre la versión bastarda del Kamui. En algún punto logró robarle otro de los frutos que ella quiso comerse y se le ocurrió comerlo para igualar el campo, esto sin medir las consecuencias e intentó comérselo, obviamente ella no lo permitió, ella logró destruirlo antes de que lo pudiera comer desatando una enorme explosión, esa liberación de chakra fue abrumadora, ella aprovechó y absorbió parte de ese poder que se desbordó, él hizo lo mismo, aunque no con la misma eficacia que ella, sus reservas de chakra se renovaron y aumentaron una mitad más del que tenía, ella completó la duplicación del suyo cuando absorbió la otra parte, la desventaja aún era clara. Se siguieron moviendo de dimensiones incluso más lejos del punto de retorno a su mundo. El cuarto ella intentó comerlo, pero le devolvió el favor, le cercenó su brazo y lo mandó lejos con su Kamui tanto como pudo y al parecer se conectó con el mundo medio, lo que indicó que en ese punto de la pelea estaban cerca de estas dimensiones y lejos, pero muy lejos de su mundo, entonces el fruto cayó en el mundo humano generando las líneas de ley cuando explotó junto con la mano de Kaguya lo que no dejó rastro alguno de ella y su bastardo creación Zetsu negro, para su buena fortuna y para suerte ante mundo, ese fruto no tenía la capacidad de explotar para destruirlo todo, sino que el chakra se liberó y resultó en un beneficio para esta facción de yokais que aprovecharon ese chakra puro a su propia forma y para alimentarse de él. Él llamaría a los yokais una mezcla entre humanos y las invocaciones de su mundo, aunque estaban los vampiros que eran más humanos que cualquier otro yokai, pero también estaban aquellos completamente como animales, lo que hizo preguntarse si las invocaciones funcionarían aquí, si hacía contrato con estos, los demonios tenían contratos con criaturas, podría usar algo así solo que con yokais. Volviendo a las dimensiones, también estaba el cielo donde estaban los dioses en su mayoría, cada cielo era único y separado, eran como muchas dimensiones completamente separadas, sin poder tocarse, en una sola, se supone que fueron creadas por los pesos pesados de sus panteones, los dioses más poderosos o los primeros. Existían muchos dioses, demasiados diría él, todo el mundo estaba plagado de diferentes panteones. Aunque se dice que anteriormente eran aún más rachas, los extintos elfos, o como él predijo ocultos, muy raro que murieran según lo que había leído, los elfos oscuros, los enanos, dragones, dioses, humanos, y demás criaturas míticas, pero las guerras azotaron acabando con muchas razas y haciendo que otras abandonasen cualquiera de estos mundos, tiempos de los que no se tenían muchos registros, por lo que mucho de ello solo eran especulaciones, había pocos seres desde esas eras. Lo más sorprendente es que no solo eran estas dimensiones, estaba el árbol de los nórdicos que conectaba con muchas otras dimensiones, muchos más mundos y esos a su vez se conectaban con otros, donde las ramas de este místico árbol no llegaban, aunque no eran fáciles de acceder.
Era mucha historia, sufrió dolores de cabeza enormes cuando sus clones reventaban con tanto conocimiento como pudieron obtener, y el viejo también aportó al conocimiento, anduvo vagando por varios lugares reuniendo información, tener ese aspecto astral le daba ventajas. Los dragones eran la raza dominante, le dijo, de la información que recabó, venerados, respetados y temidos. Los dioses dragones eran dos, los seres por encima de todo, con un poder como el de Kaguya completa o tal vez más, el que estaba encima de todos era uno de estos, un ser que trascendía todo, quería conocerlo, no se dejaba ver por ningún lado, el viejo dijo que era más poderoso que Kaguya incluso cuando ésta absorbió una cantidad de chakra tal que le duplicó su chakra, aunque le dijo que el otro de estos dragones era como Kaguya si a poder se refería, también lo quería conocer. También estaba esta extraña criatura que era como un Jubi, aunque más peligroso eso le dijo el viejo, por el momento estaban más allá de él, no podía contactar con ninguno, esperaba que eventualmente sí, aunque el viejo no estaba de acuerdo con ello. Había otros dos locos dragones poderosos debajo de estos dioses dragones y por sobre muchos dioses y seres poderosos, los llamaban los dragones celestiales, el viejo le dijo que tenían un poder comparable a los Vijus más fuertes, quizá a la par de Ryuki en poder bruto, aunque los dragones tenían habilidades trampas al parecer, Kurama ahora estaba por debajo de estos dioses dragones en poder bruto, lo que lo convertía en un ser superior a dioses y estos dragones celestiales aunque eso no lo sabía el mundo sobrenatural, el que pudieran quitarle chakra a Kaguya incrementó la enorme reserva que ya tenían. Luego estaban otros dragones poderosos y destacables, los reyes dragones a la par de otros seres de poder pesado, algunos a la par de dioses o algunos Vijus. También estaba esta lista que llamaban los seres más poderosos de todas las religiones llena mayormente de dioses y alguna que otra criatura trascendental y mística. Entonces tenemos en el cielo a los importantes, los enemigos jurados de los demonios, los ángeles, aunque también los caídos eran enemigos, quienes anteriormente fueron ángeles. Los ángeles se rigieron por el dios más grande de todos, alguien que el viejo le dijo que le recordaba a sí mismo en su mundo, el dios bíblico lo llamaron, el protector de los humanos, un devoto de la paz, que no se involucraba con ninguna facción, pero era respetado por otros dioses como los griegos o nórdicos, incluso algunos dragones, el viejo le dijo que este dios sí podía darle pelea y lo obligaría a usar sus mejores cartas si peleaban. Quería conocer al tipo, creía que se llevarían bien, podrían ser amigos, algo destacable era que tenía un odio contra los dragones, pero tampoco los atacaba, alguna razón debía existir y según supo, fue porque uno de sus hijos ángeles se infiltró en su jardín, el Edén, un lugar sagrado y puro, donde había dos humanos sin conocimiento del bien y el mal como se conoce en todo el mundo, libres de todo pecado o mal, este ángel junto con otro dragón uno al que llamaban Eliel la serpiente de la estrella de la mañana quien dicen que estaba al mando de Lucifer se infiltraron a ese lugar con malas intenciones, bueno este hijo ángel al parecer hizo pecar a la nueva mujer de su hijo humano Adán y el caos se desató, el ángel fue castigado y condenado y pasó a manos de los caídos, ya que se hicieron con la cárcel personal de este dios aquí en el inframundo, Cocitus. Aunque cabe resaltar que Lucifer también se robó a la primera mujer que creó este dios para su hijo humano en el jardín, Lilith, con la que engendró toda esta raza hace cientos de miles de años atrás, aunque Lilith no era humana como Adán, tendría que preguntarle al propio dios sobre ello. Los demonios eran una gran población, con 72 casas nobles y los demás vasallos millones de demonios, de las razas más grandes. Volviendo a su presente y dejando de divagar, cuando apareció aquí, se tomó unos años para mejorar su control de chakra, el cual creció, entonces para hacer su vida de nuevo, necesitaba mezclarse con esta sociedad, cuando aprendió de los demonios y todas las razas se sorprendió que los llamaran la raza de los malos, entendía por qué luego de investigar más a fondo las tendencias de muchos de ellos y sus líderes, los demonios eran regidos por los Maous, demonios en lo alto del poder, comparable a otros seres de gran poder, incluso algunos dioses, demonios de clase suprema, lista a la cual apuntaba a clasificarse, aunque lo haría de forma tranquila, tenía tiempo. Alejó los pensamientos y se concentró en su camino, iba de camino a los cuarteles del ejército, con la guerra empezando a gestarse, el ingresar fue casi obligatorio para la población de clase baja, usados como carne de cañón, pertenecieras o no a una casa noble, pero podías hacerte una reputación y él pensaba aprovecharse de eso, labrarse un nombre en esta sociedad.
La guerra había comenzado no hace muchos años antes de que él apareciera, no eran más que escaramuzas entre ángeles y demonios, los caídos también empezaban a meterse, pero como iba la cosa pronto más razas se involucrarían, no dudaba que los humanos se verían envueltos, ya que su mundo iba a ser sede de algunas de estas peleas sin duda alguna, lugar al que apuntaban los demonios a dominar. Mundo humano. Europa, cuartel uso de los demonios, 90 DN. Sentado en un escritorio improvisado en este cuartel móvil, Naruto miraba su reflejo en el espejo, meditaba sobre su existencia y los cambios que ha tenido su vida, dejó de envejecer después de los 28 años en apariencia, actualmente iba para los más de 100 años de edad, quizás fueron los efectos del cambio de genética que sufrió con aquella carne que comió, que al parecer provenía de una entidad divina, el viejo mantenía ese hecho oculto todavía hasta tener algo concreto le decía, omitía el tema cada vez que le preguntaba entonces dejó de preguntar y ser paciente sobre ello, eventualmente lo sabría. Eso también explicaba su vitalidad, que se sentía aún más joven de su edad, tenía la misma energía que de niño, para explicarlo de alguna forma, su fuerza vital se mantenía sin cambios, consideraba incluso que aumentaba con el paso del tiempo, se sentía más vivo que nunca, su chakra se completaba cada vez más y crecía naturalmente, aunque llegaría a un tope de crecimiento natural, debido a que realmente estaba dividido en 12 entidades. Luego de haber estado en el ejército algunos años y entrar a la guerra de lleno, empezó a destacar, hacer méritos, venciendo ángeles y recientemente caídos que se volvieron más agresivos con sus ataques, aún no había conocido a alguien de gran poder, apenas se había enfrentado a subgenerales caídos de 6 alas y ángeles de 6 alas también, realmente ninguna lucha interesante, no se le asignaban misiones de importancia a pesar de hacer méritos. Aunque no eran los oponentes que él quisiera enfrentar, le permitieron destacar, estaba invicto en sus batallas, el nombre demonio de chakra empezaba a sonar más fuerte entre los demonios y el enemigo, se estaba ganando una buena reputación, aunque su objetivo era ser considerado no, superior a estos, estaba un poco lejos, debido a toda la política que involucraba, podía mostrar su poder, pero prefirió destacar de forma más orgánica para llamarla de algún modo, todos tienden a temer a lo desconocido, mejor ser conocido y que poco a poco miren su poder relucir, que creyeran que se hacía fuerte con cada batalla que pasaba, que fuera notado por los grandes poderes, que no dudaran o indagaran sobre su poder más de lo que lo hicieron cuando empezó a ser conocido. El viejo sabio tenía sus maneras de encubrir las cosas, una mente perversa podría decir, aunque de buena manera. Luego de idear un plan adecuado para poder mezclarse libremente en la sociedad demoníaca, realmente no había un registro demoníaco para todos los demonios, en este caso los huérfanos o clase baja, no eran de importancia, podía pasarse por uno, ya vez, un genjutsu aquí y allá y él fue entregado al orfanato Lilith en la ciudad Lucifaad cuando apenas era un bebé, había registro, falsos, pero nadie cuestionó cuando todos los encargados del lugar recordaban vívidamente ese hecho. El problema fue su poder, el disfrazarse como demonio fue fácil, prácticamente era un demonio, si le hacían exámenes de sangre o registros mágicos coincidiría con la de un demonio. Ahora bien, su chakra, ningún demonio tiene chakra, pero no era descabellado, sencillo, un poco más de manipulación y alteración de recuerdos y listo, tenemos la historia de fondo para aquellos interesados, un loco científico demonio estaba experimentando con estos yokais y demonios al mezclar su genética, creando homúnculos y luego fetos en demonios femeninos que después alteraba, ya ves, existían recuerdos y registros del proceso de gestación de Naruto en una pobre pareja de demonios de clase baja en donde el feto fue alterado con sangre de yokai, dragón y algunas otras criaturas nativas del inframundo, no fue la única prueba, pero fue el único bebé en vivir, hasta que al nacer su poder se descontroló matando al anciano loco y borrando gran parte de la investigación. Entonces el niño fue encontrado por este buen demonio desconocido que lo entregó al orfanato Lilith donde fue cuidado. Existía el lugar, había registros, cuerpos, algunos fetos fallidos, la historia tenía validez, no se hicieron más preguntas. Se le hicieron pruebas cuando se enlistó, pero como los demonios se concentraban en el poder mágico, su aura era enorme, pero su poder mágico casi nulo, incluso más bajo que un demonio de clase baja, pero si registraron que contaba con esta energía llamada chakra, no se logró saber cuánto chakra tenía, ya que no servía mapearlo porque no registraba ningún valor correctamente, lo designaron al pelotón más bajo y de primera línea. Actualmente, vestía un traje militar de general superior, controlando no solo su propio pelotón, sino una pequeña división de resistencia a los ataques de humanos y ángeles aquí en Europa.
Como dijo, hizo méritos que lo estaban elevando a lo más alto, fue considerado a demonio de clase alta y también fue visitado por los mismos líderes, los 4 Maous, felicitado y recompensado públicamente, destacando mucho más que otros demonios de sangre pura y de clase alta. A él lo consideraban demonio de sangre pura híbrida, pero sin casa noble. No era muy bien recibido hasta no hace mucho. Muchas casas nobles se acercaban con deseos de tomarlo bajo su ala. Lucifer mismo lo ascendió a general y le dio su división, no necesitaba de otros para crecer, desestimó cualquier invitación. Miro el mapa frente a él, tomo uno de los kunai de 3 puntas en su escritorio, hace mucho recreo y perfecciono el jutsu de su padre, apunto a la ubicación de la casa Pendragón, quería sin duda alguna enfrentarse a un tal Constantine III Pendragón, un habilidoso combatiente y guerrero, aunque la casa Pendragón tenía problemas hasta donde supo, no se sabía del paradero de su señor, tendría que esperar. Mundo humano. Océano Pacífico, 151 dn. El cielo oscuro de la noche se iluminó bañando el océano con luz cegadora. Cuando esta cesó, Naruto estaba parado sobre el agua mirando hacia el cielo. Naruto vestía una armadura de la época medieval, aunque estaba dañada de varias partes, parte del peto faltaba, una hombrera y una rodillera. Naruto se mantenía intacto, pelo largo y puntiagudo, ojos anaranjados denotando su modo sabio activo. Allí en el cielo nocturno estaba un ángel, este era poderoso sin duda alguna, su primer verdadero contrincante, un ángel de 12 alas, temido entre los demonios, incluso los de alto poder, pues se enfrentaba al arcángel Azrael, el ángel de la muerte, uno de los hijos de Dios. Este, a diferencia de sus muchos hermanos, tenía una peligrosa espada, creación de su padre. La espada de Azrael, una espada masiva con una pesada hoja de doble filo, con muescas en ambos lados cerca de la punta, el pomo abriéndose en varias espigas. El agarre es simple, pero el protector es esquelético, con un diseño de cráneo a cada lado que conduce a la caja torácica de la que emerge la hoja. En un lado de la hoja, el cráneo está con la boca cerrada, mientras que el otro usa un cráneo gritón con cuernos saliendo de sus ojos. Azrael vestía su túnica negra con algunas cadenas de oro que la sujetaban, su pecho descubierto el cual tenía un corte pronunciado. Azrael sonreía dejando que la sangre saliera de su herida que pronto sanaba. Había encontrado un igual, un demonio que lo estaba igualando. Creía que tal vez su hermano Azazel podría enfrentarlo, pero tuvo la suerte de toparse con este demonio único, un demonio que usa chakra, uno muy bueno en eso, pero también usaba extrañas espadas, como la que portaba. Naruto tenía en su hombro a un Kubikiribocho roto, pero que se estaba regenerando poco a poco con la sangre negra del ángel. Este tipo exudaba un poder santo increíble, no por nada era un arcángel. Kubikiribocho es una gran espada ancha, tan alta como un hombre adulto, con forma de cuchillo de carnicero. La hoja en sí tiene 2 recortes, un círculo cerca de la parte superior y uno semicircular más cerca del mango, el primero de los cuales se ajusta adecuadamente al propósito de decapitación de la espada. Nunca había conocido a alguien tan diferente como tú, puedo sentir esa aura oscura en tu ser, incluso más que la mía o la de tus líderes, pero igual puedo ver una luz tan pura como cualquiera de mis hermanos. Eres como yo, un ser de luz lleno de oscuridad, un orden natural de las cosas, el bien y el mal junto, le dijo Azrael. A padre le gustaría conocerte. Tú también me agradas, Arcángel, sonrió Naruto tomando una postura más relajada, y hace tiempo he querido conocer a tu creador, pero sé que eventualmente nuestros caminos se cruzarán. Naruto terminó. Pues entonces, demonio de chakra, continuemos. Azrael se cubrió de un aura sagrada, listo para continuar. De pronto el cielo se abrió y Naruto pudo decir abiertamente que sin duda era la criatura más hermosa que había visto, la que descendió del haz de luz. Supo inmediatamente quién era: Gabriel, el ángel más hermoso del cielo, un arcángel de 12 alas doradas, a diferencia de su hermano que eran de un gris oscuro con alguna mancha negra en las puntas de las plumas. Las de Gabriel eran doradas con un halo sobre su cabeza igual dorado, podía sentir la pureza en su ser, era como ver un sol brillante, cálido y genuino. Vestía una túnica blanca y pura con cuerdas de oro puro, era la perfección encarnada, de cabello rubio y rizado y figura voluptuosa. Naruto se sentía como un demonio cualquiera, quedó embelesado, sintió que por esta mujer podía pecar. Irónicamente hablando, alguna vez escucho que muchos ángeles cayeron por pensamientos impuros hacia este bello ser y podía entenderlos y justificarlos. Hermana, veo que has decidido involúcrate, ¿acaso padre te ha mandado?, le dijo Azrael cuando ella se posicionó a su lado. Gabriel miraba con intriga a Naruto, quien la miraba, ella le sonrió y Naruto le devolvió la sonrisa.
Creo que me he enamorado, me llevaré a tu hermana. Azrael supo que no había malicia en las palabras de Naruto, pero una risa alegre inundó el lugar. Todos voltearon a ver a un nuevo integrante. Este tipo era quien se reía. Este era un hombre alto que parecía tener unos 20 años con una constitución promedio, cabello negro, flequillo dorado y perilla negra. También posee 12 alas de plumas de color negro azabache que crecen desde su espalda, de un negro profundo. Otro peso pesado había llegado. Lamento entrometerme en su pelea, pero tenía la oportunidad de conocer a aquel que llaman el demonio de chakra, una criatura única. Deberán entender mi curiosidad. Hermanos, habló el sujeto, para ti amigo mío me llamo Azazel, pero puedo ver que ya lo sabías, es un placer conocerte. Azazel simuló una reverencia a Naruto. Naruto entonces por fin conoció en persona al líder de los ángeles caídos y alguien que en su tiempo fue un arcángel. Sus alas denotaban su lugar en el cielo y también podía sentir su poder, aunque no tan puro, era sagrado y era bastante. Este sujeto era más de lo que dejaba ver. El gusto es mío, y para ti y el hermoso ángel de allá me llamo Naruto Uzumaki, a su servicio. Naruto también simuló una reverencia siguiendo la broma, aunque interesante me temo que debo dejarlos, el que ustedes estén aquí solo es para entretenerme. Puedo saber que ahora están atacando mi campamento mientras me entretienen, dijo Naruto y su espada desapareció en una bocanada de humo. Azazel sonrió, claro que sí, todos sabían de las hazañas de este demonio y cómo se había mantenido invicto, incluso matando a muchos de los suyos, lo mismo para los ángeles. Azazel alzó su mano y una lanza dorada se formó apuntando hacia Naruto. Gabriel siguió a su caído hermano, creando su propia lanza y Azrael apuntó a Naruto con su espada. Debo decir que sigo invicto, pero acepto que estamos en empate, Naruto le dijo viendo a Azrael, estaré esperando nuestro próximo enfrentamiento, adiós, preciosa, terminó Naruto guiñándole un ojo a Gabriel, ella le sonrió amablemente. Todos lo sintieron como la naturaleza misma, reaccionó y entró en sintonía con el demonio, un hecho único, pudieron sentir el lugar tan puro como si fuera el cielo o un lugar santo. Naruto alzó su mano. Esto no los matará, pero es mi advertencia de no tomarme como un chiste. Naruto miró a Azazel directamente. Senpo. Choodama Rasengan, arte sabio. Super gran bola Rasengan. Naruto se alocó un poco. Los presentes vieron una de las infames técnicas de Naruto en el campo de batalla. A diferencia de la técnica base, esta creció enormemente cuadriplicando el tamaño de Naruto, era enorme, y entonces Naruto desapareció en un destello y dejó que el Rasengan cayera lentamente hacia el agua. Azrael no pudo contar ni siquiera cuántas vueltas empezó a dar esa técnica, tomó a Gabriel en sus brazos y en un haz de luz desapareció, no se quedaría a ver cómo estallaba. Azazel se quedó poco más antes de ser teletransportado más lejos y cuando estuvo a un rango lo vio. Una enorme cúpula que estalló hasta que se contrajo, vio cómo el agua se sacudió, el mismo océano tembló ante la titánica técnica, si eso te llegaba a tocar la ibas a pasar muy mal. Azazel alzó el vuelo hacia el cielo. Naruto Uzumaki sin duda alguna era un sujeto interesante. Inframundo. Tierras Uzumaki, 187 DN. La guerra se seguía gestando y cada vez consideraba que se volvía una tontería. Entró con el fin de hacerse un nombre, sabía que no tenía sentido alguno, pero por el camino que iban, no quedaría nadie. Unos años atrás se le concedió tierras y formar parte de los demonios extras con su propia casa de demonios, así nació la casa Uzumaki, una casa de demonios extra. Tomó la tierra y empezó a recibir a los rezagados o los olvidados y desalojados, a los que sufrieron la guerra por no tener cómo defenderse. Tenía la riqueza, la guerra no solo te nutre, también te llena la cartera. Alzó un castillo y levantó una muralla y fundó Uzu en una zona de sus tierras, eran vastas y llena de naturaleza. Algún tiempo después la población creció tanto que fundó Kushina, la segunda ciudad de sus tierras. Ahora se sentaba en la mesa de los Maous y generales a decidir cuál plan seguir, algunos planes eran buenos, otros eran tontos a su consideración. Había decidido revisar sus tierras antes de partir al mundo humano para continuar con el plan definitivo para tomar Europa. Al final la guerra se gestó entre ángeles, demonios y caídos, con facciones humanas ayudando a los ángeles, ninguna otra facción había decidido meter sus manos. Caminó entre los pueblerinos de Kushina y saludaba a tantos como podían, se quiso asegurar que no les faltaba nada y que estaban seguros, lejos de los horrores de la guerra. Vio a un niño jugando con un muñeco enfrentándose a otro ejército, el niño simulaba una de sus hazañas, entonces cuando el muñeco estaba rodeado, el niño sacó muchos otros muñecos iguales.
Así nació otro de sus nombres famosos, Naruto, el ejército de un hombre, dado por la facción humana a la que se enfrentó en Europa por algún tiempo. Había humanos que se destacaban, sus pensamientos se alejaron cuando vio la hora en el reloj público. Todo parecía en orden, así que, en un destello, Naruto desapareció. Mundo humano. Gran Bretaña. Campamento del rey Arthur, 208 DN. El campamento era un caos, demonios descuartizados por todos lados, mezclados con cuerpo de ángeles, caídos y humanos, pero la batalla seguía. No importaba cuántos cayeran, de todos los bandos llegaban más y más combatientes. Azazel se enfrentaba en 1 a 1 contra su hermano Michael. Gabriel sanaba a los humanos caídos en batalla con un melodioso cántico. Leviatán resistía contra un duro de Cocabiel y Baraquiel. Asmodeus estaba siendo aplastado por un Metratón enojado. Las explosiones se miraban por todos lados, cuerpos saliendo volando, armaduras, armas y tierra. Luego destellos de luz, lanzas sagradas siendo lanzadas, ataques demoníacos, magia. Enormes bolas de fuego de las catapultas humanas, reforzadas por los ángeles y bendecidas, dañinas para las tropas demoníacas. Lucifer cayó del cielo cuando Uriel sin piedad le dejó caer su hechizo sagrado. Lucifer no tuvo descanso cuando recibió una lluvia de lanzas de luz por parte de Rafael. Todos lo sintieron, como el cielo tembló cuando Belcebú logró apuñalar a Sandalpón y hacerlo caer del cielo herido e inconsciente. Rápidamente Remiel embistió a Belcebú alejándolo de su hermano, Raziel tomó a su hermano herido y en un haz de luz desaparecieron del campo de batalla. Entonces todo se detuvo, todos lo sintieron, como la tierra se sacudió cuando una enorme explosión se originó arrojando tierra, cuerpos vivos y muertos lejos del radio de explosión. Un llanto y un grito de una mujer sonó por todo el campo de batalla. Todas las batallas habían parado. Cuando la explosión cesó y se logró divisar el origen de tal explosión, todos vieron como un Azrael con sus alas heridas, rasgaduras en todo su cuerpo y armadura, apenas se sostenía en pie sin su espada en su mano. Hacia el otro lado estaba el rey Arthur con su armadura que fue bendecida, que estaba totalmente destrozada, heridas por todo el cuerpo, incrustado en un muro caído con un ojo cerrado y con su único ojo visible viendo al monstruo de su contrincante en el epicentro de la explosión, Naruto Uzumaki el demonio de chakra, y la increíble hazaña que había realizado. Naruto estaba en el centro del cráter, cubierto de un oscuro manto rojo sangre con destellos negros que desprendía oscuridad y maldad por todos lados, sus facciones se volvieron más primitivas, más como de una bestia, ojos rasgados, colmillos, garras y una expresión rabiosa. Aquel manto que lo cubría desprendía poder que se sintió por todo el lugar, poder y maldad, se sentía primitivo, una bestia a punto de surgir, tenía la forma de algún animal que se levantaba a dos patas, con cuatro colas que se movían en sintonía, como una melodía, un par de cuernos se simulaban en su frente y sobre esta unas orejas largas. Naruto tenía su mano extendida, en esa mano barra pata tenía un fragmento metálico con fisuras por todos lados, saneada a su lado completamente libre, mostrándose al mundo sin vendas y restricción, con su boca sonriente y voraz, poco a poco alimentándose del chakra que desprendía Naruto, creciendo en tamaño. Saneada sonreía por lo que Naruto sostenía en su pata barra mano y por los otros 6 trozos de la rota Excalibur, esparcidos por todo el lugar. ¿Ya está? Tekken Flores se despide.